Mi esposo me tendió una trampa para acusarme de infiel, luego trajo a su amante embarazada a mi fiesta de cumpleaños, así que expuse su aventura y me llevé todo. Todo comenzó cuando yo era una asistente personal de 28 años, lidiando con la muerte de mi padre. Perder a un padre te deja sintiéndote extremadamente alienada y vacía, como cualquiera que haya pasado por eso sabe. Estaba atravesando un momento emocional muy difícil. Entonces apareció Harry, un hombre mayor encantador que parecía saber exactamente qué decir para alegrarme el ánimo. Tuvimos una historia bastante cliché al principio, lo que puede haber contribuido a mis sentimientos por él en ese momento. Era todo lo que buscaba, seguro, confiable y cariñoso. Solíamos tener citas preciosas y siempre me trataba como un caballero. A mi madre le encantó desde el primer momento. Cuando conocí a sus padres, hubo cierta dificultad porque veníamos de orígenes étnicos diferentes, pero eventualmente me aceptaron. Su hermana Evelyn y yo conectamos de inmediato y nos volvimos bastante cercanas. Charlábamos regularmente y frecuentemente íbamos de compras o almorzábamos juntas. Evelyn se sentía como la hermana que siempre quise pero nunca tuve. Hablábamos de todo y a veces me sentía bastante agradecida de tenerla en mi vida gracias a mi esposo. Harry y yo aún estábamos en nuestra fase de luna de miel cuando impulsivamente me propuso matrimonio. Me sorprendió completamente con una fiesta de compromiso sorpresa e invitó a todos nuestros seres queridos. Sin dudarlo, respondí claro. Todavía recuerdo las sonrisas de nuestras familias mientras decían que Harry y yo estábamos destinados a estar juntos. Debo admitir que durante mucho tiempo lo creí completamente. Nuestra boda fue perfecta y pasamos 2 semanas de luna de miel en México. No fue hasta que volvimos a casa que la realidad nos golpeó con fuerza. Mudarnos a su apartamento resultó difícil porque era bastante quisquilloso con sus cosas y se negó a que cambiara algo en su sala de estar o dormitorio. Traté de llegar a un compromiso sugiriendo incluir poco a poco mi estilo en la casa para que pudiera acostumbrarse. Sin embargo, tuvo un problema con el tamaño de mi armario, argumentando que nadie en su sano juicio necesitaría tantas prendas. Aunque no soy influencer de moda, como cualquier otra mujer, tenía un guardarropa del que no quería desprenderme. Me urgió a minimizar mi ropa lo máximo posible porque no quería que ocupara la mitad de su espacio. Reconociendo sus temores, acepté. No quería que se sintiera invadido en su propio lugar, así que decidí usar la habitación de invitados como mi vestidor. Luego surgió otro problema con mis imanes de refrigerador. Desde pequeña había soñado con viajar, así que cuando finalmente empecé a trabajar, me esforcé en ahorrar y viajar tanto como fuera posible. Una de mis pequeñas tradiciones era coleccionar imanes de cada nuevo lugar que visitaba y exhibirlos orgullosamente en mi nevera. Sin embargo, Harry siempre pensó que eran de mal gusto y de aspecto barato. Se negó rotundamente a poner alguno de mis imanes en nuestro refrigerador. Tuvimos numerosos debates intensos al respecto, pero eventualmente sugirió que no debíamos empezar nuestro matrimonio con problemas, así que a regañadientes dejé pasar el tema. Durante los primeros 2 años de nuestro matrimonio, pasaba mucho tiempo con mi familia y amigos. Harry, por otro lado, era más hogareño, especialmente porque trabajaba largas horas y a menudo se sentía exhausto. Disfrutaba ser social y salir con mis amigos, así que no me importaba salir sola de vez en cuando. Harry a veces me proponía quedarme en casa, pero aún así hacíamos tiempo para nuestras noches de cita 2 veces por semana, algo que valoraba mucho. La mayoría de las noches prefería pasar tiempo con él, pero también disfrutaba reunirme con otras personas. De manera similar, él tenía sus propios intereses, como pasar los domingos con sus compañeros de golf, lo cual nunca objeté. Sin embargo, durante el 3er año de nuestro matrimonio, observé un cambio en el comportamiento de Harry. Cuando nos casamos, habíamos dejado claro que no queríamos hijos, pero luego Harry empezó a decirme que quería ser padre y que le encantaría tener un bebé conmigo. Esto me sorprendió, y me recordé a mí misma que ambos habíamos decidido no ser padres. Sin embargo, Harry desestimó eso diciendo que quería verme embarazada. Sus comentarios me hicieron sentir bastante incómoda. En otras ocasiones, insistía en no usar preservativo, lo que me preocupaba aún más, pensando que estaba intentando forzarme a quedar embarazada. Tuvimos varias conversaciones donde intenté entender por qué de repente quería ser padre cuando antes había afirmado que le encantaba que no tuviéramos responsabilidades adicionales. Harry insistía en que una vez estuviera embarazada y pudiera dejar mi trabajo, nuestro matrimonio sería maravilloso. La idea de perder mi trabajo me asustaba. Entiendo que algunos puedan no estar de acuerdo,
pero después de consultar con mi ginecóloga, decidí empezar a usar pastillas anticonceptivas. Afortunadamente funcionó, y nunca quedé embarazada. Mientras tanto, el comportamiento de Harry se volvió cada vez más errático. Incluso empezó a preguntarme con quién salía y a dónde iba cuando quería ver a mis amigos. Comentaba sobre la ropa que usaba, lo cual me sorprendió porque siempre he vestido de manera modesta. Me decía que debía cubrirme más, incluso si llevaba una camiseta normal y una chaqueta, porque le preocupaba lo que otros hombres pudieran pensar si me veían. Al principio lo ignoré, pero eventualmente se volvió más insistente, pidiéndome que cambiara de ropa antes de salir. Esto me hizo sentir incómoda y preocupada por nuestra relación. Unas semanas después, noté que algunas de mis prendas favoritas desaparecían de mi guardarropa. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza y busqué por toda la casa. Cuando le pregunté a Harry, dijo que no sabía nada. Sin embargo, revisando el garaje, encontré mis cosas escondidas en una caja de zapatos vacía. Estaba furiosa y lo confronté. Inicialmente negó saber algo al respecto, pero le recordé que solo éramos dos en la casa, así que no podía evadir la responsabilidad esta vez. Tras mucha discusión, finalmente admitió que había escondido mi ropa para que no la usara cuando saliera con amigos. Me quedé en shock y llena de rabia. Él siguió justificándose diciendo que solo trataba de proteger mi imagen porque, según él, las mujeres que se vestían así eran vistas como personas de poca moral por otros hombres. Perdí el control y le grité que estaba completamente loco y que no tenía ningún derecho a decirme qué podía o no podía ponerme. Le recordé que llevábamos 3 años de casados y nunca le había sido infiel, así que no tenía motivos para preocuparse por lo que otros hombres pensaran de mí. Le dejé claro que ningún ser humano razonable actuaría de una forma tan controladora con su pareja. Finalmente, se disculpó, y como era la primera vez que hacía algo tan extraño, asumí que estaba pasando por una mala fase y decidí dejarlo pasar. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Empecé a notar que los mensajes de mis amigos y familia desaparecían inexplicablemente de mi teléfono. Por ejemplo, si hablaba con mi madre y planeábamos vernos, unos días después no encontraba ningún rastro de esa conversación. Al principio pensé que era un problema del teléfono, así que lo actualicé para solucionar cualquier posible fallo. Luego, una de mis amigas me llamó para invitarme a una pequeña fiesta en su casa y me dijo que me enviaría el mensaje con los detalles, pero nunca lo recibí. Cuando me llamó después para preguntarme por qué no había respondido, le dije que no me había llegado nada. Fue hasta que asistí a la fiesta que ella me confirmó que sí me había enviado la invitación. Todo era muy raro y perturbador. Empecé a sospechar que mi teléfono había sido hackeado, así que compré uno nuevo. Como soy sentimental con mis cosas, decidí guardar el viejo por si podía arreglarlo más adelante. Durante todo ese tiempo, compartía mis preocupaciones con Harry, quien actuaba como si también estuviera confundido. Sin embargo, cuando compré el nuevo teléfono, olvidé mencionárselo. Esa noche, me desperté sintiéndome muy sedienta y fui a la cocina a buscar agua. Al entrar al salón, para mi sorpresa, encontré a Harry arrodillado en el sofá, sosteniendo mis 2 teléfonos en las manos. Tardé un momento en ajustar la vista, pero cuando lo hice, lo vi claramente revisando mis dispositivos. No pude contener mi incredulidad e irritación, así que le pregunté en voz alta qué demonios estaba haciendo. Saltó, evidentemente sorprendido por mi aparición inesperada, y empezó a divagar diciendo que claramente yo estaba engañándolo porque había comprado otro teléfono sin decirle nada. Siguió con una diatriba sobre cómo nunca debería haber confiado en mí. Mientras yo me quedaba allí, atónita, tratando de entender qué estaba pasando en medio de la noche, le expliqué con calma que ya le había contado sobre los problemas que tenía con mi antiguo teléfono y que solo había comprado uno nuevo, que ni siquiera había configurado aún. Le pregunté de nuevo qué hacía con ambos teléfonos en la mano en medio de la noche. Él trató de explicarse diciendo que solo estaba revisando si había algún problema en mis dispositivos. Le arrebaté el teléfono de las manos y descubrí que había estado abriendo mis chats en el antiguo teléfono. Una realización me golpeó como un rayo. Harry había estado eliminando mis mensajes, lo cual explicaba por qué no recibía las invitaciones de mis amigos y familiares. Mientras él seguía balbuceando que no podía dormir y que, al ver el nuevo teléfono en mi mesita de noche, empezó a revisarlo por curiosidad, también afirmó que estaba escaneando el antiguo para buscar fallos que yo pudiera haber pasado por alto. Lo miré fijamente y le pregunté directamente si había estado eliminando mis mensajes. Ante esto, Harry se enfureció aún más y lo negó rotundamente,
diciendo que era ridículo siquiera sugerirlo, asegurando que jamás haría algo así. A pesar de su negación, no pude ignorar el presentimiento de que algo iba muy mal. Le señalé que estaba claro que estaba revisando mis mensajes a escondidas en plena noche y que no tenía ninguna razón válida para hacerlo. No entendía por qué haría algo así. Le expliqué que, debido a sus acciones, me había alejado de mis amigos y de mi familia sin saberlo. Era una traición en muchos niveles, y no podía comprender por qué querría arruinar mis vínculos más cercanos de una manera tan sutil. No pude mirarlo más a los ojos. Estaba absolutamente horrorizada y decidí confiar en mis instintos. Le informé que había cruzado una línea esta vez y que necesitaba espacio. Comencé a empacar mis cosas, planeando irme a vivir con mi madre por un tiempo. Él me rogó que no me fuera, eventualmente admitiendo que había estado borrando mis mensajes para pasar más tiempo conmigo. No podía entender cómo podía justificar semejante violación de mi privacidad, especialmente porque ya pasaba mucho tiempo con él. Más tarde, cuando le conté a mi madre lo sucedido, ella estuvo de acuerdo en que lo que había hecho era muy extraño. Sin embargo, también subrayó que debía sentirme afortunada de tener un esposo que aún me amaba tan apasionadamente después de todos estos años, aunque su comportamiento hubiera sido incorrecto. A pesar de sus palabras, no podía ignorar la sensación de traición y malestar. Harry me llamaba y enviaba mensajes constantemente. Sus textos iban desde disculpas hasta culparme a mí, diciendo que yo lo había llevado a pensar que le era infiel. Durante los días siguientes, apagué mi teléfono y traté de distraerme ayudando a mi madre en casa. No sé por qué, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal con Harry y no tenía idea de qué hacer al respecto. Era como si estuviera demasiado ciega para aceptar la realidad. Afortunadamente, Evelyn se presentó para apoyarme. Ella estaba tan preocupada como yo al enterarse de lo que su hermano me había hecho. Sé que muchos pensarían que naturalmente apoyaría a su hermano por ser de su familia, pero Evelyn era completamente leal a las mujeres. Me aseguró que lo que yo estaba experimentando no era normal, porque ningún esposo debería despertarse en medio de la noche para revisar el teléfono de su esposa, mucho menos actuar de esa manera, especialmente cuando nunca le había dado razones para desconfiar. Ella reconoció que algo estaba muy mal y se ofreció a hablar con Harry para intentar hacerlo entrar en razón. Me sentí mucho mejor después de hablar con ella y esperé que pudiera ayudarme a resolver las cosas con Harry. Después de hablar con Evelyn, encendí mi teléfono porque ya me sentía un poco más fuerte emocionalmente. Sin embargo, lo que encontré fue una avalancha de mensajes de texto enojados de Harry. Parecía una persona completamente distinta. Algunos mensajes contenían amenazas de divorciarse de mí y dejarme sin nada, igual que, según él, había hecho mi propio padre. Este comportamiento era totalmente fuera de lugar en él, y no podía entender qué había hecho para provocarlo. Además, noté que no había mensajes nuevos ese día, por lo que asumí que tal vez había recapacitado y se sentía arrepentido. Pensé que eventualmente me llamaría para hablar y podríamos arreglarlo. Sin embargo, 2 días después, Evelyn me llamó para decirme que tenía noticias que probablemente no me gustaría escuchar. Cuando llegó a casa, estaba furiosa y me mostró unas fotos en su teléfono tomadas fuera de la casa de Harry. En las imágenes, una joven rubia estaba entrando en nuestra casa. No entendí lo que significaba hasta que Evelyn me explicó que Harry me estaba engañando. Sentí que me quedaba sin aliento. Solo pude asentir mientras Evelyn seguía contándome que había visto a esta mujer entrar y salir de la casa durante los últimos 2 días, temiendo que su hermano estuviera teniendo una aventura. Todo mi cuerpo comenzó a temblar y tuve náuseas. Evelyn intentó abrazarme, pero me aparté y corrí al baño. El mundo a mi alrededor giraba, y sentía un dolor sordo en la cabeza. Seguía diciéndome que no podía ser verdad, que debía haber una explicación más sencilla. Cuando salí del baño, Evelyn tenía una expresión de miedo en el rostro. Mi madre, que había sido informada por Evelyn de lo que Harry había hecho, me miraba furiosa. Intenté minimizarlo, diciendo que probablemente era una trabajadora del hogar o una colega de Harry, pero cuanto más trataba de justificar por qué una mujer joven iría a visitar a mi esposo mientras estábamos peleados, más notaba las miradas de compasión que me dirigían Evelyn y mi madre, lo que me enfermaba aún más. Mi madre me hizo sentarme suavemente, pero yo solo podía mirar al suelo. Evelyn me dijo que, aunque quería creer que su hermano no estaba engañándome, los hechos decían lo contrario. Luego me preguntó si Harry me había contactado en los últimos 2 días. Negué con la cabeza. Ella guardó silencio y yo rompí a llorar.
No puedo empezar a describir lo devastador que es darte cuenta de que tu matrimonio ha terminado. Diré que Evelyn y mi madre se sentaron conmigo en el suelo, consolándome a su manera. Cuando me sentí un poco mejor, mi madre se disculpó por haber pensado que mi cobarde esposo podría cambiar alguna vez y se ofreció a ayudarme a encontrar un abogado de divorcio. Evelyn estuvo de acuerdo y dijo que también investigaría más sobre esta mujer misteriosa, lo cual podría ayudarme en el proceso legal. No hice mucho más que asentir. Simplemente quería dormir y fingir que todo esto era una pesadilla. Sin embargo, como a todos los que han sido engañados, me desperté con un dolor sordo en el pecho y la comprensión de que la persona que amaba me había traicionado. Evelyn me había enviado por mensaje las fotos de la mujer entrando a la casa, así que amplié lo más que pude para ver qué tan joven se veía. No podía creer que, en lugar de hablar conmigo como un adulto maduro, mi esposo hubiera preferido enredarse con una desconocida. Eso me enfureció aún más. Si Harry pensaba que podía hacer lo que quisiera y que yo simplemente gatearía de vuelta a sus brazos, estaba muy equivocado. Iba a divorciarme y llevarme todo lo que pudiera. Hablé con mi madre y empezamos a buscar buenos abogados de divorcio en la zona para agendar citas. Evelyn me llamaba constantemente para ver cómo me encontraba. Cuando contraté a un abogado, lo primero que me dijo fue que debíamos contratar a un investigador privado para obtener toda la evidencia posible y asegurarme de sacar el máximo en el divorcio. Contratar al investigador fue costoso, pero no me importó, siempre y cuando Harry aprendiera la lección y no se atreviera a jugar conmigo otra vez. Durante este tiempo, Harry solo me envió 2 mensajes, ambos preguntándome si estaba lista para disculparme. Los mensajes solo me daban más rabia. Había tantas cosas que quería decirle, pero sabía que si lo hacía, alertaría a Harry sobre el divorcio, y yo quería ver su reacción cuando le entregara los papeles. Harry nunca se molestó en presentarse en casa de mi madre, porque en su cabeza aún creía que su reacción ante mis teléfonos estaba completamente justificada. Mientras tanto, mi abogado me informó que el investigador privado estaba acumulando muchas pruebas sólidas y que la relación de Harry con esta joven parecía bastante seria, ya que se veían literalmente todos los días. Esto nos llevó a sospechar que no se trataba de una aventura pasajera, sino de una relación que llevaba bastante tiempo. Evelyn también descubrió, después de horas de investigación en Internet, que esta joven se llamaba Georgina y que tenía apenas 23 años. Lo más alarmante era que Georgina tenía antecedentes penales y estaba siendo buscada en otro estado por haber estado involucrada en robo de autos durante su adolescencia, mientras trabajaba para una pandilla. Eso significaba que mi esposo había estado teniendo una aventura con una potencial criminal, lo cual fue bastante perturbador de descubrir. Georgina recientemente había trabajado como bailarina en un club nocturno, por lo que probablemente le había mentido a todos sobre su pasado. Evelyn y yo hablamos y acordamos que esto era un problema serio que Harry necesitaba conocer. Así que planeamos una reunión secreta con mis suegros, sin que Harry supiera, para contarles todo lo que estaba pasando. Al principio, los padres de Harry, que no tenían idea de que estábamos teniendo problemas maritales, se quedaron atónitos al escuchar todo. Me dijeron que Harry les había estado mintiendo durante semanas, asegurándoles que todo estaba bien en casa. Evelyn les mostró las fotos de Georgina y también presentamos más pruebas del investigador privado. Los padres de Harry estaban indignados de que su propio hijo pudiera hacer algo tan atroz. La madre de Harry me abrazó y me aseguró que me apoyarían en todo. Estaban horrorizados de que su hijo hubiera elegido tener una aventura con una criminal. Entre todos ideamos un plan para atraparlo con las manos en la masa, para que sus propios padres pudieran enfrentarlo, y yo pudiera entregarle los papeles del divorcio en el momento más humillante posible. Mi cumpleaños estaba a pocos días, así que los padres de Harry hicieron tiempo para llamarlo de inmediato y pedirle que organizara una gran fiesta en mi honor para celebrarlo todos juntos. Harry intentó evadirlo diciendo casualmente que probablemente yo no querría una gran celebración, esperando que sus padres no descubrieran la verdad sobre nuestro matrimonio. Pero su padre insistió, diciendo que ya había hablado conmigo y que yo le había dicho cuánto me encantaría una fiesta. Harry se mostró sorprendido ante esta insistencia, pero finalmente aceptó a regañadientes organizar la fiesta. Durante todo este tiempo, nunca mencionó que yo ni siquiera vivía con él actualmente, ni que estaba viendo a otra mujer. Más tarde, Harry me contactó, o mejor dicho, me dejó múltiples llamadas perdidas porque yo me negaba a responder. Entonces me envió un mensaje diciendo que le encantaría organizar una fiesta de cumpleaños para mí y que esperaba que pudiera dejar de lado el pasado por el bien de sus padres.
Yo respondí como si nada de esto hubiera sido planeado, diciéndole lo considerado que era de su parte y que con gusto asistiría. El día de mi cumpleaños, tenía preparados los papeles de divorcio y las fotos del investigador privado, en caso de que Harry se negara a admitir su infidelidad. Cuando mi madre y yo llegamos a la casa de Harry, él no nos recibió con un abrazo, sino con una sonrisa seca. Entramos y encontramos que el hombre no había hecho absolutamente ningún esfuerzo para preparar la casa para una fiesta. Parecía una casa de fraternidad, con globos grises dispersos al azar por la sala de estar, que además estaba excesivamente sucia. Entré a la cocina y vi una pila de platos sucios y cajas de pizza tiradas sobre las encimeras. Harry había comprado pizza para la ocasión, lo cual casi me hizo reír de lo patético que era todo. Cuando sus padres llegaron, Harry los ayudó a instalarse. Todos fingimos no saber nada, esperando el momento adecuado para confrontarlo. Cuando Evelyn llegó, trajo regalos para mí, y todos nos sentamos a cenar, haciendo pequeñas charlas aquí y allá. Partimos el pastel de cumpleaños, y todos me felicitaron por cumplir 36 años. Entonces, sonó el timbre de la puerta. Harry corrió a abrir la puerta y, para sorpresa de todos, entró tomado de la mano de Georgina, quien llevaba un vestido brillante y muy corto, acompañado de tacones altos. Harry me ignoró completamente y se dirigió directamente a sus padres, presentando a Georgina y diciendo que tenía algo importante que revelar. Comenzó a gritar, afirmando que nadie sabía lo infeliz que había sido nuestro matrimonio porque yo lo maltrataba emocionalmente, que nunca consideraba sus sentimientos, que lo manipulaba y gaslighteaba, y que jamás fui una buena esposa. Continuó diciendo que recientemente había descubierto que yo lo había engañado al usar otro teléfono, y que cuando me confrontó, simplemente lo abandoné. Hizo una pausa dramática antes de añadir que, de no haber sido por Georgina, no habría sobrevivido los últimos meses de nuestra colapsada relación. Explicó que la conoció hacía 6 meses y que, poco a poco, se enamoraron, dándose cuenta de cuánto daño le había causado yo. Luego soltó la bomba, que desde que estaba conmigo, Georgina había estado pasando mucho tiempo a su lado y que recientemente habían descubierto que ella estaba embarazada de 2 meses. Abrí los ojos como platos ante esa revelación inesperada. Miré a Evelyn, quien tenía la boca abierta del asombro. Harry continuó diciendo que yo había fallado como mujer al no ser una buena esposa, pero que ahora era afortunado de haber encontrado a Georgina, y esperaba que sus padres la aceptaran. Mi madre, quien hasta ese momento había luchado por controlar su rabia, no pudo más. Se levantó de su silla, tomó un vaso lleno de Sprite y lo lanzó directamente a la cara de Harry, gritándole qué pedazo de basura era. Georgina parecía horrorizada, mientras Harry se quedaba petrificado. Evelyn entonces le gritó a Harry, diciéndole que su juego había terminado y que todos sabían que tenía una aventura con esa mujer. Siguió revelando todo lo que había investigado sobre Georgina, incluyendo que era buscada en otro estado por robo de autos. Ver la cara de Harry ponerse pálida y llena de miedo fue increíblemente satisfactorio. Me di cuenta de que era el momento perfecto para entregarle los papeles del divorcio. Saqué los documentos de mi abrigo, crucé el salón y se los entregué directamente. Le informé, triunfante, que estaba harta de él y que, ahora que había confesado públicamente su infidelidad, iba a quedarme con todo. Mi madre y yo nos excusamos mientras veíamos a sus padres y a Evelyn continuar gritándole. Yo había terminado con él y con todo su drama. No pensaba quedarme ni un segundo más. Durante el trayecto en coche, mi madre me dijo lo orgullosa que estaba de haber criado a una mujer tan fuerte como yo. No sé exactamente qué le dijeron Evelyn y sus padres a Harry después de que me fui, pero debió de ser brutal, porque desde esa noche no dejó de llamarme y enviarme mensajes. Me desperté al día siguiente con casi 80 mensajes de texto de Harry, rogándome que regresara con él y prometiéndome que cambiaría. Decía que estaba dispuesto a ir a terapia de pareja y que, si realmente lo amaba, no lo abandonaría tan fácilmente. Normalmente no habría dudado, pero si me hubieran preguntado hace un año si pensaba divorciarme de Harry, habría dicho que no. Ahora todo había cambiado, y estaba segura de que estaba en el camino correcto. Aunque mi mente sabía que lo mejor era seguir adelante, mi corazón aún dolía por él, especialmente después de leer sus cartas llenas de súplicas y promesas rotas de envejecer juntos. Pero sabía que no podía confiar en mi corazón esta vez. Así que, Reddit, ¿fui mala por exponer la doble vida de mi esposo ante su familia y luego divorciarme de él?